El Bayern de Múnich es el club más grande de Alemania y uno de los más respetados de Europa. El equipo bávaro emergió en su país y en las competiciones europeas con una generación comandada por Beckenbauer, Maier o Müller, y desde entonces es uno de los clubes referentes de la Champions League. Los bávaros alcanzaron su primera final de la Copa de Europa frente al Atlético de Madrid en 1974, y el estadio de Heysel fue testigo de un dramático partido. No hubo goles en los primeros 90 minutos, pero los rojiblancos se adelantaron en la prórroga con un tiro libre de Luis Aragonés. Los colchoneros rozaban ya su primera Copa de Europa, pero un latigazo de Sven Servets en el último suspiro consiguió forzar el partido de desempate. Solo 2 días después y en el mismo estadio, el Bayern no dio opciones al Atlético de Madrid. Los alemanes se adelantaron a la media hora después de un balón largo aprovechado por Hoeneß. En la segunda parte, Gerd Müller encarriló la final con 2 goles más, y Uli Hoeneß terminaría de apuntillar a los rojiblancos con otro contragolpe que daba al Bayern su primera Copa de Europa. Los muniqueses regresaron a la final en 1975 y se impusieron al Leeds United en un polémico partido que se celebró en París. Los ingleses comenzaron dominando e impusieron un juego muy físico que pasó factura a los germanos. Anderson y Uli Hoeneß tuvieron que abandonar el partido lesionados y el Leeds United reclamó un penalti no señalado a su favor. El partido se pudo decidir con un gol de Lorimer en el minuto 62, pero el árbitro francés lo anuló por un discutible fuera de juego posicional. La decisión provocó algunos incidentes con los aficionados ingleses y el Bayern aprovechó la confusión para ganar el partido. Roth marcó con un tiro cruzado en el minuto 71 y Gerd Müller sentenció el título a 9 minutos para el final. El Bayern supo sufrir y aprovechar su momento, y con algo de fortuna y polémica, revalidaba el título europeo. El conjunto bávaro prosiguió con su dominio en el viejo continente, y en 1976 llegó nuevamente al último partido. Los defensores del título se veían las caras en Glasgow con un Saint Etienne novato en las finales, pero que tenía un talento indiscutible. Como el año anterior, el Bayern fue sometido por su rival en la primera parte, y les Verts llegaron a estrellar 2 balones contra el palo. Los alemanes parecían estar totalmente superados, pero tras el descanso comenzaron golpeando. Roth adelantó al Bayern con un lanzamiento de falta en el minuto 57, y aunque los franceses buscaron el empate, no podrían superar a Maier. El Bayern volvía a aprovechar su efectividad y su experiencia, y los bávaros ganaban su tercera Copa de Europa consecutiva. Los muniqueses tuvieron que esperar 6 años para llegar a otra final, pero en 1982 no tendrían tanta fortuna. Un sorprendente Aston Villa derrotó al Bayern por la mínima, y los ingleses levantaron en Rotterdam su primera orejona. 5 temporadas después, los germanos regresaron al partido decisivo, pero cayeron ante un rival inesperado. El Prater de Viena albergó una final entre Porto y Bayern, en la que los alemanes eran los claros favoritos. Los teutones cumplieron las previsiones adelantándose con el gol de Kohl, pero los lusos acabaron remontando con el mítico taconazo de Madjer y un remate de Juari. El Bayern de Múnich perdía una final que tenía prácticamente ganada, mientras que el Porto celebraba su primera Copa de Europa. En los años 90 la Champions relevó a la Copa de Europa, y los bávaros tuvieron que esperar hasta 1999 para alcanzar otra final. Bayern y Manchester United llegaron al Camp Nou con la posibilidad de levantar un triplete y protagonizaron un duelo dramático en Barcelona. El Bayern golpeó primero
con un perfecto tiro libre de Mario Basler a los 6 minutos de juego. Y los alemanes pudieron sentenciar el encuentro en la segunda mitad. Una preciosa vaselina de Mehmet Sol golpeó en el palo y el acrobático remate de Janker se estrelló contra el travesaño. El dominio del Bayern parecía total, pero la entrada de Solskjaer y Sheringham agitó los últimos minutos. El United comenzó a colgar balones al área y ya la desesperada y con Schmeichel al remate, Sheringham marcó el empate en el tiempo de descuento. Un minuto después, los ingleses dispusieron de otro córner y Solskjaer anotaba el 2-1 para completar una remontada imposible. Tras perder con 2 goles en el descuento, los jugadores del Bayern fueron incapaces de levantarse del suelo para reanudar el juego, y el equipo teutón encajaba la derrota más dolorosa de su historia. 2 años más tarde el Bayern alcanzó la final de San Siro, y el Valencia le recordó las últimas 3 finales perdidas. Mendieta adelantó a los españoles con un tempranero penalti, y Mehmet Sol falló otra pena máxima inmediatamente después. Los españoles se fueron al descanso con ventaja, pero el Bayern niveló el encuentro con otro extraño penalti concedido por Carboni. Cañizares no pudo adivinar el disparo de Effenberg y tras una intensa prórroga, el título se tuvo que decidir de nuevo desde el punto fatídico. Cañizares y Oliver Kahn mantuvieron un duelo de leyenda y tras 13 lanzamientos, el alemán detuvo el penalti decisivo a Pellegrino. El Valencia perdía su segunda final consecutiva, mientras que los alemanes sanaban sus viejas heridas. Kahn dejó una de las imágenes de las finales consolando a su rival en la portería, y el Bayern levantaba su 4ª Copa de Europa tras 25 años de espera. El 22 de mayo de 2010, el Estadio Santiago Bernabéu acogía su 4ª final de la Copa de Europa, con Inter y Bayern de Múnich en busca de una nueva orejona. Los italianos se fueron con ventaja a los vestuarios gracias a un gol de Diego Milito, y nada más comenzar la segunda parte, Julio César salvó un mano a mano a Thomas Müller. La defensa y el portero interista desbarataron todos los acercamientos alemanes, y el príncipe argentino acabaría certificando el triunfo de los nerazzurros. El Bayern perdía la 4ª final de toda su historia, y el Inter de Mourinho ganaba su 3er entorchado tras 45 años de sequía. El Bayern solo esperó 2 años para volver a una final de Champions, y lo hizo en su propio estadio frente al Chelsea de Di Matteo. Los ingleses partían como víctimas, y un gol de Thomas Müller en el minuto 83 daba medio título a los bávaros. Sin embargo, Drogba hizo el empate a 3 minutos del final, y el partido se marchó a la prórroga. Cech detuvo un penalti a Robben en el tiempo extra, y el portero checo se convirtió en el héroe de la tanda de penaltis. El cancerbero del Chelsea desvió el lanzamiento de Schweinsteiger contra el poste, y Drogba marcaba el tanto decisivo para hacer que su equipo entrase en la historia de la competición. Los Blues ganaban su primera Champions, mientras que el Bayern sumaba 5 derrotas en sus últimas 6 finales de Copa de Europa. Los bávaros lo volvieron a intentar el año siguiente, y el 25 de mayo de 2013 se enfrentó al Borussia Dortmund para jugar la primera final germana en la historia de la Liga de Campeones. El equipo de Jürgen Klopp entró mucho mejor al partido y Neuer tuvo que intervenir para salvar a su equipo. Tras el paso por los vestuarios, el Bayern llevó la iniciativa y en el minuto 60 Robben conectó con Mandzukic para que el croata empujase el esférico a las mallas. El Dortmund reaccionó pronto pese al gol encajado
y un derribo de Dante sobre Royce fue castigado como penalti. Gundogan fusilaba a Neuer para igualar el marcador, y los minutos finales se vivieron con mucho dramatismo. Subotic salvó sobre la línea un gol cantado de Müller, y Weidenfeller repelía los bombazos de los bávaros. El acoso de los de Heynckes parecía inerte, pero cuando la prórroga parecía inevitable, Robben anotaba el gol de la victoria en el último instante del partido. El neerlandés rompía su gafe en las finales y se convertía en el protagonista de la quinta Copa de Europa del Bayern. El equipo bávaro vencía a su máximo rival y levantaba el segundo título de una temporada en la que conquistó un histórico triplete. La edición de 2020 se vio afectada por la pandemia mundial y la UEFA tuvo que organizar una fase final en Lisboa que se jugaría en pleno mes de agosto. Los de Flick sorprendieron al mundo apabullando al Barça por un histórico marcador de 2-8 y en semifinales vencieron por un claro 3-0 al Olympique de Lyon. El 23 de agosto de 2020, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich disputaron una inédita final de Champions en un estadio de luz con las gradas vacías. Los alemanes comenzaron mandando, aunque Neuer tuvo que evitar una clara ocasión de Neymar. Lewandowski respondió con un remate mordido que chocó contra el palo y Di María conectó un derechazo que se marchó ligeramente alto. Coman reclamó un penalti antes del descanso y comenzó la segunda parte como el jugador más activo. El escanterano parisino marcaría el único gol del partido para el Bayern en el minuto 58. Y las paradas de Neuer mantuvieron la renta de los bávaros. Choupo-Moting perdonó otra clara ocasión en el descuento y el Bayern se proclamó campeón rompiendo todos los récords. El club bávaro ganó todos los partidos, marcó 43 goles a favor y levantó su sexta Champions para lograr meses más tarde un histórico sextete. Esta ha sido la historia del Bayern en la máxima competición continental y próximamente en Memorias del Fútbol hablaremos de más equipos legendarios en la mejor competición del mundo. Dale a like, comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal.